que, un segundo que voy a presentar toda la pantalla, ahí está. Que la empresa funcionaba como un ente, ¿sí? Como un sistema propio. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a empezar a realizar transacciones entre la empresa y el ecosistema, transacciones o movimientos de dinero entre la empresa y un sistema que está en el exterior. Y un poquito moviéndonos a lo que es en sí la contabilidad, la empresa en sí tiene activos. ¿Qué es activos? Son bienes y derechos que posee. Y además, la interacción que va a tener la empresa entre su propio sistema y el exterior va a estar regulado por lo que son los pasivos, que son obligaciones que tiene para con terceros o para con el resto del sistema, ¿sí? Este pasivo lo que va a hacer es, y como les explicó el profe, es como un medidor de caudal o como una válvula que va a medir el ingreso y salida de dinero de este sistema, ¿sí? Parece súper loco al principio el modelo hidráulico, pero después hoy también tendríamos que ver cómo pasarlo al libro diario, que es cómo se maneja la contabilidad en todos lados. Y vamos a ver que es súper fácil. A ver, cómo se mide la interacción entre la empresa y el sistema? Mediante cañerías, ¿sí? Mediante transacciones. Esas cañerías lo que van a hacer es transportar líquido o, en nuestro caso, dinero, ¿sí? ¿Eso lo entendimos de la clase pasada? ¿Parece súper loco? Sí. Sí, lo estoy grabando. Sí, 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 se entiende ya. buenísimo. Bueno, ay, quiero volver un poquito para atrás. Acá, ¿qué quiere decir esta flecha? Que acá al activo o a este tanque está ingresando dinero líquido, como le quieran decir, ¿sí? Este ingreso va a hacer crecer el activo, ¿sí? Y también el ingreso de dinero hacia el sistema hace crecer el pasivo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle todo esto. Y a su vez, cuando yo lo que hago es sustraer líquido y, en este caso, regularlo con el pasivo y sacarlo para afuera, estoy haciendo decrecer esa cuenta, que también vamos a ver lo que es un plan de cuentas para las empresas, que parecen como conceptos medios tirados al aire libre y la verdad es que no lo son. Ayudan básicamente a la empresa a hacer gestión, ¿sí? A saber cómo se tiene que mover de acá en un futuro, cómo tiene que manejar sus compras, sus costos, sus ventas, dónde son los puntos en que la empresa tiene que hacer focos y tiene que aumentar las ventas y tiene que disminuir los costos. Es eso para lo que sirve la contabilidad, para hacer gestión de cómo se tiene que mover, ¿sí? Esperen que estamos admitiendo otro compañero. Ok, vamos. Habíamos visto que habíamos llegado con el profe, creo que hasta el ejercicio de compras, si no me equivoco. Así que vamos a empezar a partir del ejercicio de compras y después vamos a seguir, ¿sí? Llegamos hasta la compra de un automóvil, parte Exacto. contado y parte crédito. Perfecto. Hay varios métodos, en realidad varios métodos no, varios pasos que nosotros tenemos que seguir a la hora de realizar una transacción. La primera es, bueno, acá leemos que la empresa compra un automóvil valuado en 60.000 pesos, paga la mitad al contado y la mitad a crédito. ¿Qué quiere decir? Que va a pagar la mitad en este momento al contado y la otra mitad que va a comprar a crédito, o sea, la otra mitad que serían los 30.000 pesos, ¿qué va a hacer? Los va a pagar en un futuro. No se sabe si tiene interés, en este caso no tiene interés, también lo vamos a ver en las clases más adelante, qué, qué es lo que involucra y cómo afecta a la empresa a tener interés. Bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante en un par de clases. Ok, empezamos. La empresa compra un automóvil valuado en 60.000 pesos, paga la mitad al contado y la mitad a crédito. Entonces, ¿qué cuentas van a intervenir acá? Primero, un automóvil, ¿qué es?
como lo dice la consigna, es un bien de uso, ¿sí? Es un bien que yo compro y lo adquiero para la empresa para que lo utilice, no sé, el representante de ventas, para que lo usen, no sé, en el depósito, para hacer, no sé, trasladar cosas, ¿sí? ¿Cuál es la otra cuenta que va a estar interviniendo? Si dice que voy a pagar al contado, la cuenta que va a intervenir en este caso es la cuenta de caja o disponibilidades, que es donde básicamente se aloja el dinero que tiene la empresa. Crédito. ¿Qué tipo de cuenta es esta? Ay, ya lo. ¿Alguien sabe qué tipo de cuenta es si yo estoy comprando algo y lo pago a crédito? ¿Qué es lo que se está generando? Lo mostré recién sin querer, pero bueno, Una deuda, hagan de un cuenta que no pasivo. lo vieron. Un pasivo. Exacto, es una Bueno, deuda. Es un, creo que este ya lo habían hecho la clase pasada, por lo sí, menos para el primer turno. sí, sí, pero lo estoy explicando, así seguimos todo de largo. Más que nada también para hacer un repasito de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? A menos que ya lo sepan y si quieren voy con el siguiente. No, yo te comentaba por las dudas porque yo lo No, tengo sí, sí, anotado. ya sé que lo vimos. Sí, No, sí, está la última clase fue antes del periodo largo, así que claro. mejor que repase. Ok, pues sí, buenísimo. Pasaron muchos días de que tuvimos clases. Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer acá es leer la consigna y ver qué cuentas intervienen. Después vamos a ver cómo es la interacción entre las cuentas, pero primero seteemos las cuentas que vamos a estar utilizando, ¿sí? La primera va a ser la caja, por lo que dije recién, vamos a pagar al contado, ¿sí? Segundo, habían dicho varios de ustedes que otra cuenta que va a estar en juego es la cuentas por pagar, ¿sí? Y ahora vamos a ver también un poco más adelante, si llegamos, el tema de la nomenclatura de todas las cuentas, ¿sí? Esta cuenta va a ser una obligación que yo voy a tener para la persona con la que yo le compré el auto de, bueno, yo en 30 días vengo y saldo esta deuda que tengo, ¿sí? Cancelo este pasivo. Cuenta de bienes de uso. Yo estoy adquiriendo un bien para la empresa. ¿Qué va a pasar con el tanque de bienes de uso? Se va a llenar. ¿Qué va a pasar con el tanque de caja? Se va a disminuir en este caso, como es la mitad al contado, la mitad a crédito en 30.000 pesos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la obligación de cuentas por pagar? Va a crecer, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo se hace eso. Ese punto negro que ven ahí es el nodo de ventas. Es el punto en el que la ecuación fundamental de la contabilidad se tiene que cumplir. ¿Saben lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad? Sí, porque lo vimos, lo respondo yo sola. Quiere decir que todos los activos es igual a todos los pasivos. Todo lo que tiene la empresa es igual a todo lo que debe. Todo lo que entra tiene que salir de la misma forma de la que entró el nodo, ¿sí? Por eso también se habla de cañerías, que se habla que el modelo hidráulico tiene cañerías que son perfectas, porque no hay pérdida de líquido o de dinero dentro de las transacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos acá? Disminuimos la caja en 30.000 pesos. Hicimos crecer el pasivo de cuentas por pagar. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Y también eso quiero que tengan en cuenta, que vamos a estar, en contabilidad vamos a estar hablando todo el tiempo de contrapartidas, ¿sí? Por el tema de la ecuación fundamental de la contabilidad. Todo lo que entra tiene que salir. Voy a hacer el pago, la mitad al contado, la otra mitad a crédito. ¿Cuál es la contrapartida? Que yo estoy adquiriendo un bien de 60.000 pesos, ¿sí? Como ven ahí, 30.000, 60.000. Todo lo que entró al nodo es igual a todo lo que salió. La ecuación fundamental, tengo un activo de 60.000 pesos que lo hice crecer, decrecí 30.000. La caja es igual al pasivo que se me generó por pagar a crédito de 30.000 pesos. Y bueno, no hay ninguna variación del patrimonio neto, entonces lo ponemos en cero. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió más o menos qué son los conceptos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer una transacción? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las cosas que tengo que mirar cuando estoy haciendo una transacción? ¿Sí?
¿Eso más o menos se entiende? ¿No? Sí. Ok, Sí. perfecto, gracias. Bien. La siguiente transacción es una venta. Dice, la empresa Modelo S.A. vende 1000 unidades de mercaderías a un precio de 20 pesos por unidad, que habían sido adquiridas en 15 pesos por unidad. Chicos, si tienen alguna duda, antes de seguir, si tienen alguna duda, párenme, lo vemos de explicar de otra forma, no tengo ningún problema con eso. Bueno, la venta se hace a pagar en 30 días sin intereses. Esto sería como el otro lado, la otra cara de la moneda del ejercicio que vimos antes. Antes nosotros lo que estábamos haciendo es generar una obligación y en este caso lo que vamos a hacer, si es una venta que se hace a pagar en 30 días, vamos a estar generando un derecho. ¿Y qué es ese derecho? El derecho de esa venta que yo estoy haciendo hoy en día, en 30 días, ir al cliente y decirle al cliente, vos me tenés que pagar esa venta que yo te hice hoy. ¿Sí? Y en este caso no tiene intereses porque, bueno, es de los primeros ejercicios, ya más adelante vamos a ver cómo son los intereses, si se documentan, si no se documentan, de cuántos son. ¿Eso se entiende? Es la contracara del ejercicio que hicimos antes. Y acá también tenemos un agregado más que va a ser esta diferencia que se va a estar generando entre el precio de venta y el precio al que yo adquirí la mercadería. ¿Sí? Primero, cuentas por cobrar. Por lo que dije recién, yo voy a estar haciendo una venta hoy, pero ¿qué va a pasar? No la voy a cobrar el día de hoy, la voy a cobrar en 30 días. Entonces estoy generando un derecho de cobro a en 30 días cobrarme esa venta. Mercaderías. ¿Qué va a pasar con la cuenta de mercaderías si yo hice una venta hoy? Va a bajar. Va a disminuir. Va a bajar. Exacto, buenísimo. ¿Sí? Va a disminuir porque la mercadería que yo vendí se está yendo de mi depósito al depósito del cliente. ¿Sí? Y acá tenemos la cuenta utilidades. ¿Y por qué es un pasivo? Porque primero que nada, fíjense que hay una diferencia entre el precio de venta, el precio de compra de la mercadería y el precio de venta. Yo estoy generando un pasivo o una utilidad y esto se va a reflejar en una deuda que va a tener la empresa para con los socios, ¿sí? ¿Eso se entiende? Eso, ¿Lo puedo repetir? ok. Vemos que hay una diferencia entre el precio de venta y el precio al que yo compré la mercadería, ¿sí? Yo compré la mercadería y la revendo en el mismo estado. Eso se dice que es una empresa comercial, ¿sí? Las empresas que compran mercaderías no le hacen ningún tipo de transformación y las venden, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a lo que es una utilidad, es la diferencia entre el costo que yo voy a tener de comprar la mercadería y la venta, ¿sí? Es la ganancia que yo voy a estar teniendo por realizar esa venta. ¿Y por qué la nomenclamos como si fuera un pasivo? Porque al fin y al cabo va a terminar siendo una deuda que tiene el ente empresa para con los socios, ¿sí? Sí, sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Perdón, profe, Buenísimo. no entiendo por qué Sí, es un pasivo y no un patrimonio neto. es que es una cuenta de patrimonio neto justamente, pero Ah, es o sea, las cuentas de patrimonio neto son deudas que tiene la empresa para con los socios que aportaron capital el día que decidieron armar la empresa, ¿sí? sí, sí, Ok, gracias. no de nada. Ok, ¿qué vamos a hacer con la cuenta cuentas por cobrar? Va a crecer porque yo generé una venta. ¿Y en cuánto va a crecer? Todavía no lo tenemos. ¿Qué va a pasar? Ahora lo vamos a ver en 2 segundos. ¿Qué va a pasar con la cuenta mercaderías? Va a decrecer en no sabemos cuánto, ahora lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar con la cuenta utilidades? Va a crecer por esa diferencia que se genera entre el precio de venta y el costo que tenía la mercadería cuando yo lo compré, ¿sí? La cuenta
la cuenta de cuentas por cobrar, valga la redundancia, va a crecer en 20.000 pesos. Que sería 20 por 1000. La cuenta de mercaderías va a decrecer en 15.000 pesos, porque es el costo al que yo la adquirí, ¿sí? Y después, esa diferencia, porque ya sabemos que todo lo que entra al nodo tiene que ser igual a todo lo que sale, sabemos que esa diferencia va a ser 5.000 pesos, que para la empresa va a ser una ganancia, ¿sí? Acá, justamente en el nodo, como lo dije ya 3, 4 veces, es donde se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad. Un segundo que tengo que admitir a alguien. Es donde se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los activos tienen que ser igual al pasivo, las deudas con terceros, más las deudas que tiene la empresa, el ente empresa, para con los dueños. ¿Sí? ¿Las utilidades son siempre una deuda con los dueños? Sí. Sí, ahora lo vamos a ver un Es el poquito más patrimonio y neto, vamos es el a ver. patrimonio neto. Claro, sí. Es parte del patrimonio neto. Ahora, en 2 segundos, si no me equivoco, en 2 segundos vamos a ver cómo está constituido el patrimonio neto, ¿sí? Y también un poco para explicar cuál es tampoco porque, a ver, explicamos el modelo hidráulico y como les dije, no es que está en el aire. Tiene un sentido cómo está armado el modelo hidráulico y quiero que vean ahora cómo se relaciona con la contabilidad, básicamente, ¿no? Ok, vamos de vuelta, tenemos la ecuación fundamental de la contabilidad que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ok, siempre se me va el clic. Ok, ¿cómo está compuesto? Y ahora respondiendo a uno de los chicos que preguntó recién, ¿cómo está compuesto el patrimonio neto? Por 4 conceptos. Ahí ven 3, pero ahora lo vamos a desagregar un poco más. K es el capital con el cual se constituye la empresa, ¿sí? Como les había dicho el profe la semana pasada, no sé, vienen 2 amigos, se juntan y dicen, bueno, yo tengo una máquina para aportar a la empresa, bueno, yo tengo un terreno, bueno, yo tengo 100.000 pesos. Todo eso va a ser el capital de la empresa, el aporte que tienen los socios a la hora de fundarla. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Después, RL es un concepto medio raro, pero es la reserva que tiene que tener la empresa por, no sé si, no estoy muy segura, creo que es por ley, que las empresas que están inscritas como empresas en la Inspección General de Justicia tienen que tener un mínimo de reserva. Así como los bancos tienen que tener un mínimo de reserva, bueno, las empresas también. Es como el encaje. RL no es reserva legal. Sí, exactamente. Ok, después, las utilidades. ¿Alguien más había hablado? Sí, yo, pero dije nada, es como el encaje, pensé, tal vez, pero ni idea. Sí, creo que sí, es más o menos un concepto bastante parecido. Después, las utilidades del ejercicio son estas que estamos viendo acá, ¿sí? Y ahora lo vamos a desagregar un poco más porque quiero que vean qué son las utilidades del ejercicio. Las utilidades del ejercicio representan la diferencia entre todas las ganancias que va a tener la empresa, dícese ganancias por, no sé, una venta de mercadería, compra acciones y gana por la diferencia, pone plata en un plazo fijo y gana los intereses. Esas son ganancias que tiene la empresa, ¿sí? Ahora, durante todo este cuatrimestre vamos a ir viendo distintas cosas que las vamos a englobar como si fueran ganancias, ¿sí? Y resultados negativos, R-, son pérdidas. Pérdidas por, no sé, un costo por pagar la luz es una pérdida. Pagar un seguro es una pérdida. Costo de mercadería vendida. El costo de mercaderías también es una pérdida. ¿Se entiende?
tenemos ganancias que tiene la empresa, pérdidas que tiene la empresa. La diferencia entre las ganancias y las pérdidas son las utilidades del ejercicio. ¿Sí? Ok, sigo. Yamila, disculpa, Sí. K era capital, RL, ¿qué era? Reservas que tiene la empresa. Ok. Y los resultados positivos, Resultados positivos son, como les dije antes, pueden ser ventas propiamente que tenga la empresa, alguna ganancia por poner plata en un plazo fijo, vende un bien de uso y eso le genera una ganancia por la diferencia a la que yo lo tenía costeado, que después lo vamos a ver más adelante, que son las ventas de bienes de uso. Todo tipo de ganancias que tiene la empresa a medida que se va haciendo el ejercicio en todo el mes. ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Cami, yo tengo una pregunta. Diga. ¿Los costos de la mercadería se toman como pérdida Sí, siempre? es una Ok, pérdida. Sí. bien. Ahora, más adelante, si no me equivoco, cuando veamos los planes de cuentas, vamos a ver bien qué es un costo y qué no. Hasta el año pasado creo que no, el anterior hacíamos un TP de cuentas, pero vimos que la verdad es que no era muy útil, así que nada, lo explicamos acá y no hacemos el TP. Pero bueno, eso es otra cosa. Ok, entonces, dijimos que vamos a desagregar el patrimonio neto en capital, reservas y utilidades del ejercicio. Entonces, esa ecuación que tenemos de patrimonio neto, la vamos a, y ahora en 2 segundos va a tener sentido esto que estamos haciendo. Esa ecuación de patrimonio neto la vamos a poner de vuelta en la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿sí? Vamos a reemplazar patrimonio neto por todo el choclazo que ven ahí. ¿Qué hacemos ahora? Como este resultado negativo acá estaba restando, quiero que todos los términos sean positivos. Entonces lo paso sumando. ¿Y cuál es el sentido de hacer todo esto? Es porque si bien los resultados negativos no son activos, se comportan de la misma forma, ¿sí? Ahora, en 2 segundos, vamos a ver un ejercicio en el que vamos a tener un resultado negativo, vamos a tener un costo de ventas, y si bien no es un activo, se comporta de la misma forma, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Mismo con los resultados positivos. Los resultados positivos no son un pasivo, pero se comportan de la misma forma en que se comportan los pasivos, ¿sí? Pasa lo mismo, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Se debita, se debita de la misma forma un activo que un resultado negativo, se acredita de la misma forma un pasivo que un resultado positivo, ¿sí? Es para que tengan más o menos en cuenta ese concepto, quiero que tengan. Costo se comporta igual que el activo, resultados positivos, ganancias que tiene la empresa se comportan igual que los pasivos. Ahora, Perdón, sí, en este caso el R+, o sea, los resultados positivos son las utilidades. en realidad no, porque vos lo que hiciste fue a esas utilidades desagregarlas, ¿sí? Ahora en 2 segundos vamos a ver que de esta forma que hacemos las transacciones, la verdad es que no se hace eh, durante el cuatrimestre. Lo hacemos de otra forma, pero sí llegamos a tener esta cuenta de utilidades. Dame medio segundo que ahora te explico bien. Ok, vamos a ver el mismo ejercicio que vimos antes, pero lo vamos a desagregar un poco y vamos a aplicar los conceptos que están acá de que los resultados negativos se comportan igual que los activos y que los pasivos se comportan de la misma forma que se comportan los resultados positivos. Mismo ejercicio, cuentas por cobrar, mercaderías y utilidades. Acá, ventas. Yo antes, para llegar a tener esa venta, pasaba por la cuenta de utilidades. ¿Qué voy a hacer ahora? Ese pasivo, que es ventas, que nos quedamos con un cuadrado chiquitito, lo que va a hacer es generarme una
ganancia a la empresa, ¿sí? Y esa venta va a tener una contrapartida. O sea, yo voy a tener una venta que va a ser un medidor de flujo que va a estar entrando del exterior por justamente vender las mercaderías, cuya contrapartida va a ser las cuentas por cobrar, que lo que voy a hacer es cobrarlas dentro de 30 días, ¿sí? Ese pasivo va a tener como contrapartida una cuenta de activo que va a crecer por realizar la venta, ¿sí? No se entiende mucho, ahora lo vamos a entender un poco mejor. Y si no se entiende, díganme y lo vuelvo a explicar. Mercaderías. Yo compré la mercadería, estoy descargando el tanque de mercaderías y estoy tratando de registrar a ese costo de ventas que antes pasaba por utilidades y yo la diferencia la medía en el nodo. Ahora lo que hice fue desagregarlo. Bueno, esta diferencia lo que voy a hacer ahora es registrarla como un costo. Perdón, estas mercaderías que yo vendí, que estaban en mi depósito y ahora se fueron, las voy a registrar como un costo. ¿Qué voy a hacer? Voy a llenar el tanque que se llama costo de ventas, ¿sí? Por 15.000 pesos, que es al valor al que yo adquirí las mercaderías. ¿Eso se entiende? Lo que estábamos haciendo antes, ahora lo desagregamos. Y lo que hicimos fue, por un lado, registrar el costo de esa mercadería vendida y por el otro lado, registramos la venta. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Seguimos. Bueno, las utilidades van a ser justamente las diferencias que nosotros tengamos entre las ventas y el costo de venta de la mercadería. Que vamos a usar esta cuenta, que es una cuenta transitoria de ganancias y pérdidas, para registrar ese pasivo que se está generando. Vamos a seguir un poquito más. Para registrar ese pasivo que se está generando por tener una ganancia. Como dije, es una cuenta transitoria. Ahora lo vamos a explicar un poco más cuando sigamos viendo teoría. Es una cuenta transitoria, ¿sí? ¿Qué me ayuda a mí? Funciona como una especie de puente o pivote o como quieran decirle, para poder llegar a la cuenta de utilidades, ¿sí? Ok, bueno, nada, no importa. Seguimos. ¿Qué hicimos acá? Nosotros cuando lleguemos al final del ejercicio, y ahora lo vamos a ver un poco mejor cuando hagamos los cierres, que faltan un par de slides, ¿qué hicimos acá? Estas cuentas de ventas y de costos de ventas, como les dije antes, funcionan como si fueran un activo y funcionan como si fueran un pasivo. Cuando yo cierre el ejercicio, estas cuentas, que se dicen transitorias, se tienen que descargar, tienen que quedarse en cero, ¿sí? ¿Para qué se quedan en cero? Para después yo descargarla a la cuenta de utilidades, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve esta cuenta de que está acá, de ganancias y pérdidas, para ir almacenando esas diferencias que voy teniendo entre costos de ventas y ventas? ¿Cómo descargo esta cuenta de ventas? Yo, un segundo que voy a admitir a los compañeros. ¿Cómo descargo esta cuenta para que me quede en cero? Yo, haciendo esta transacción de acá, haciendo crecer cuentas por cobrar, había hecho crecer las ventas, ¿sí? Entonces, ahora si la quiero descargar, la flecha iría para el otro lado. Estoy haciendo que salga el líquido, ¿sí? Estoy regulando el líquido hacia afuera. De esa manera yo descargué la cuenta. En cambio, cuando yo acá tenía las mercaderías y cargué esta cuenta que se llama costo de ventas, lo llené de líquido. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a descargar. Parece un chino esto, pero cuando veamos el pasaje al modelo contable lo van a entender un poco más. Entonces, esa diferencia que se genera entre ventas y costo de ventas van a ser las ganancias y pérdidas que van a terminar siendo las utilidades, ¿sí? Si en este caso la empresa hubiese perdido por realizar la venta, que puede pasar, la verdad es que no es muy común, yo no he visto muchos ejercicios en el que ganancias y pérdidas al fin del ejercicio termine dando negativo. Sería medio malo hacer un ejercicio en el que te termine dando negativo porque te confunde bastante a la hora de hacer un parcial. Esta flecha iría para acá. ¿Qué quiere decir que esta flecha va para acá? Que el día de mañana los socios van a tener que responder por esta deuda que van a tener que responder por esta pérdida que está generando la empresa, ¿sí? En vez de yo deberla a yo ente empresa deberla a los socios me van a deber a mí con
no sé, algún aporte de capital, me imagino. ¿Sí? ¿Se entiende algo? Es el mismo ejercicio que hicimos antes, nada más que ahora lo desagregamos en ventas y costo de ventas. Para Yo no después, entiendo, sí, perdón, no entiendo el concepto de costo de vender la mercadería. No sé si se refiere a eso, costo de ventas. no, es que es justamente eso. Yo adquiero una mercadería, pero a la hora de venderla me va a generar un costo a mí, ¿sí? Es una pérdida que yo tengo, a pesar de que yo tengo una ganancia por hacer la venta, es una pérdida la que voy a incurrir para hacer esa venta, ¿sí? No sé Ah, si se perfecto, entiende. sí, entendí. Gracias. Perdón, en realidad es el costo al cual compraste la mercadería. Claro, sí, justamente. Sí, es eso. Es el Profe, costo al que yo adquirí. Diga. una consulta. En este caso, bueno, se compró una mercadería con un costo de esa mercadería, pero en el caso que estemos, no sé, fabricando, ese costo se compone de todo el costo de fabricación, materia prima, todo, ¿no? Exactamente. Ok. Eso lo vamos a ver, estás muy adelantada en el cuatrimestre. Eso Pasa lo que vamos a estoy ver. recursando, pero entonces quería entender bien este concepto. No, tranqui, no hay problema, no pasa nada. Em, Vamos a ver cómo son los cierres de producción. No sé si lo saben, no sé si les dijo el profe. En el parcial van a haber dos temas. Uno es empresa del tipo comercial, que va a tener un tipo de cierre de ejercicio, y otro va a ser empresa industrial, que va a tener otro tipo de cierre. ¿Sí? Em, Básicamente, y respondiendo un poco a lo que dijo la compañera, no solo tenemos en cuenta en las empresas de producción, no solo tenemos en cuenta lo que es el costo de venta, ¿sí? Esta empresa que estamos viendo en este ejercicio de acá es una empresa comercial porque lo que hizo fue comprar mercadería y la revendió igual que antes. En cambio, una empresa industrial lo que tiene es, adquiere materia prima, le realiza un proceso de transformación. Además de todo eso, la empresa en sí, una fábrica, no tiene solamente el costo de la materia prima, tiene otros costos indirectos que pueden ser, no sé, se me ocurre los sueldos de los operarios, el herramental, no sé, El se me alquiler del ocurre lugar. Los el servicios, alquiler del lugar, los servicios. servicios asociados, exactamente. Entonces, nosotros cuando hagamos el cierre de la empresa de producción, vamos a tener en cuenta, además del costo de la materia prima, todos estos costos asociados por el ejercicio de hacer el cierre de producción, ¿sí? No sé si se entendió eso. Me parece que me fui un poco por las ramas. No, está bien, profe, se entendió. Ok, buenísimo. Este ejercicio de acá es una empresa comercial. Más adelante, llegando a fin de cuatrimestre, vamos a ver empresas que son del tipo industrial. La verdad que los cierres de producción son súper mecánicos, se hacen de la misma forma, no tengan miedo de, no se vuelvan locos, decir, ay, me tocó una empresa de producción, ¿qué hago? No pasa nada, es súper mecánico, lo mismo con las empresas comerciales, el cierre es diferente, así que nada, no tengan pánico, va a salir todo bien. Seguimos. Y creo que uno de los TPs o los dos TPs de la última parte, si no me equivoco, todavía no sé bien qué va a hacer el profe, es, bueno, por lo menos lo que hacíamos el año pasado era, dábamos dos TPs, uno del tema de empresa comercial y otro de empresa industrial. Nada, para que lo sepan. Y si quieren ver cómo son los ejercicios, tienen el libro. Ok, seguimos con este ejercicio. Préstamo bancario. La empresa modelo SA no tiene ninguna deuda bancaria y tiene 6.000 pesos en la caja. Toma un préstamo en un banco por 30.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que se va a generar? ¿Qué cuentas van a entrar en juego en este ejercicio? Un activo caja y un pasivo del préstamo, tipo una deuda. Exactamente, eso mismo. ¿Qué vamos a hacer? La empresa no tenía ninguna deuda,
pero decidió tomar un préstamo, no sé, porque se le ocurre tener liquidez para lo que sea. Entonces, toma este préstamo y ¿qué hace? Esta deuda para con el tercero, que en este caso es el banco, va a estar creciendo, ¿sí? Va a entrar líquido del exterior hacia la empresa y va a hacer crecer la deuda que nosotros tenemos. Es decir, que todo lo que estamos debiendo, ahora la contrapartida va a ser que va a crecer la cuenta caja. La cuenta de disponibilidades tenía 6.000 pesos y pidió 30.000, por lo cual el saldo va a ser 36.000 pesos, ¿sí? Acuérdense siempre eso, en la contabilidad todo tiene una contrapartida, todo es la ecuación fundamental de la contabilidad, todo lo que va a tener la empresa, en este caso en la caja, se lo va a deber a alguien, que en este caso es el banco, que son 30.000 pesos. Como dice acá, el saldo inicial de préstamos era 0 porque la empresa no le debía nada a nadie. Y el saldo inicial de caja era 6.000 pesos, que era lo que ya estaba. Al tomar el préstamo, creció este pasivo, esta obligación para con el banco en 30.000 pesos. Y a su vez también creció el saldo de la caja de disponibilidades. ¿Y cuál va a ser el saldo final? 36.000 pesos. ¿Eso se entiende? Sí, Ok. sí. Buenísimo, gracias por responder. Siguiente ejercicio. Compra crédito. Para una consulta, la ecuación te Sí. queda activo. Está creciendo un activo y está creciendo un pasivo, Uy, ¿sí? te queda- Crece el pasivo. Sí, decime. No, está bien, está bien. 36.000 de un lado y te queda de otro lado 30.000. Claro, Y estos eran los saldos que tenían las cuentas. Ay, perdón. Estos eran los saldos que tenían las cuentas en el principio, ¿sí? El saldo de esta era 0 y ahora es 30.000. Y el saldo de este era 6.000 y ahora es 36.000, ¿sí? listo, genial, gracias. ¿Por qué le pidió plata al banco? Ok, buenísimo. Siguiente ejercicio. La empresa Modelo SA compra mercaderías a crédito que le otorga a su proveedor por 12.000 pesos. Debía antes de la compra 40.000 pesos al proveedor y el saldo previo de mercaderías era 18.000. O sea que la empresa Modelo SA cada vez está más en la lona, dícese, porque debía 40.000 pesos al proveedor y ahora le está pidiendo un crédito por 12.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuáles son las cuentas que van a intervenir ahora? El proveedor viene, me otorga un crédito a mí. Y ya tenías un cuentas a pagar por 40.000 la parte. Sí, eso era en un principio. Sí, tenía. Ahí está, ahí está. Igual que en el ejercicio anterior, como les dije, es bastante estándar la contabilidad y siempre se maneja de la misma forma. En este caso, los nombres de las cuentas son diferentes, pero el ejercicio en sí es el mismo. ¿Qué va a estar haciendo el proveedor a mí al darme un crédito? Va a estar haciendo que crezca mi deuda con él, el pasivo. Y al entregarme esa mercadería por 12.000 pesos, a su vez hace que crezca la cuenta de mercaderías, ¿sí? El ejercicio es muy similar al anterior, solo que acá las cuentas que intervienen tienen otro nombre. En vez de tener una deuda con el banco, ahora voy a tener una deuda, va a crecer la deuda con el proveedor, ¿sí? Va a entrar más líquido, en este caso mercaderías, que se cuantifican en pesos en la contabilidad, por 12.000 pesos. Tenía un saldo inicial, le debía al proveedor 40.000 pesos y ahora le voy a deber 52.000 porque me está dando ese crédito de 12.000 pesos. Mismo con las mercaderías, yo tenía 18.000 pesos de mercadería en mi depósito, van a entrar 12.000 pesos, eso quiere decir que el saldo final va a ser 30.000. ¿Se entiende algo? Sí, sí, sí. Y pasa mucho esto de que, no sé, por ejemplo, un cliente es súper estratégico, entonces yo le doy crédito, le doy crédito, le doy crédito, porque sé que esa persona me va a pagar algún día, ¿sí? Es el tipo de relación, en este caso esta empresa está medio en la lona,
pero como nada, como el tipo de relación comercial que tienen cliente-vendedor, yo sé que en algún momento va a pagar y bueno, justamente ahora no está en una buena situación económica, entonces por eso le otorgo tanto crédito yo siendo proveedor, ¿sí? Nada, pasa mucho. Ok, pago de una deuda. Habíamos visto en el ejercicio anterior, que si no me equivoco era el E, en el ejercicio anterior, que el banco nos había prestado a nosotros 30.000 pesos. Otra cosa, no vimos interés porque hay una clase específica para ver interés. No se preocupen, ya se va a poner más compleja la materia. ¿Qué pasa ahora? Yo decido a fin de mes, en realidad decido no. El banco me obliga a que le pague la primera cuota del préstamo, que en este caso van a ser 5.000 pesos. ¿Qué cuentas van a intervenir ahora? La caja Caja y cuentas y por pagar. parte del préstamo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Antes estaba ingresando líquido a la empresa, estaban ingresando 30.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Decidí abrir la canilla un poquito y deslizar hacia el banco la primera cuota del préstamo. ¿Cómo se refleja eso en el modelo hidráulico? Dando vuelta la flecha que representa la cañería, ¿sí? Antes entraba, vamos a volver atrás, antes entraba, está entrando una compañera más, antes entraba líquido hacia la caja y ahora lo que va a hacer, y ahora lo que va a hacer es salir líquido, ¿sí? Voy a estar devolviendo parte de lo que el banco a mí me prestó. ¿Se entiende? Sí. Ok, perfecto. Sí. Y ahora creo que lo que queda es hacer el cierre del ejercicio. Que básicamente es lo que habíamos visto antes cuando desagregamos las ventas y el costo de las ventas, ¿sí? Y vamos a estar usando este especie de puente o de pivote que me va a ayudar a mí a generar la cuenta de utilidades, ¿sí? Los cierres del ejercicio, básicamente lo que se hace al final, ya sea en empresa comercial o en empresa industrial, lo que se hace es, por más que yo tenga costo generado por empresa industrial o comercial, todos estos costos que la empresa va teniendo a lo largo del mes se van descargando. Acuérdense que las cuentas de costos las hacíamos crecer apuntando la flecha hacia el tanquecito y ahora lo que tenemos que hacer es descargarlas porque, como les expliqué en un momento, son cuentas transitorias. Estas cuentas a fin del ejercicio tienen que quedar vacías, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué hacemos? En este caso, el único costo, y esto lo vamos a ver en un segundo, el único costo que habíamos tenido durante el ejercicio, esto de acá es costo de mercadería vendida, eran los 15.000 pesos a los que yo había adquirido la mercadería, ¿sí? Acuérdense que si yo tengo una venta, tengo que tener un costo de ventas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es descargar el tanque de costo de mercaderías vendidas en ganancias y pérdidas. Y bueno, en este caso es la amortización del ejercicio, que también lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es la pérdida del valor que va teniendo los bienes de uso a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso ya Yo lo vamos todavía a ver. no entiendo la función de estas cuentas temporales. O sea, ¿para qué? O en el ejercicio, ¿cómo sabemos cuándo poner una cuenta temporal o para qué las ponemos también? Lo que hacemos es justamente para diferenciar los que son las ganancias que tiene la empresa, diferenciarlo de los costos que tiene, ¿sí? Voy generando estos costos porque, a ver, si bien, nada, o sea, lo que quiere hacer la empresa es saber a fin de mes cuánto gané o perdí. Y de esta manera, yo separando todos los costos que tiene, es una manera de hacer gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a decir a mí, bueno, yo de costo de materia prima tuve tanto, yo de costo de, no sé, de sueldos tuve tanto. Y bueno, ahí la empresa sabe cómo ajustar
cómo ajustar esos costos. Si tengo ventas y lo comparo, no sé, por ejemplo, tengo ventas este mes por 1 millón y lo comparo con el mes anterior y tenía 2 millones. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, desagregar esto, desagregar los costos de las ventas es una forma de hacer como un traqueo de las ganancias y de las pérdidas que va teniendo la empresa, ¿sí? También eso se va a terminar reflejando en el balance, que es todo lo que la empresa tiene y todo lo que la empresa debe. No sé si lo expliqué bien, no sé si se entiende. Es desagregarlo para hacer gestión, para ir viendo cuáles son los costos en los que yo voy a ir incurriendo a lo largo del ejercicio y cuáles son las ventas o los resultados positivos que voy teniendo a lo largo del ejercicio. Porque no solo tengo ventas, puedo tener otro tipo de resultados positivos, ¿sí? Y eso a la empresa también le va a ayudar a hacer gestión. ¿Se entiende eso o Bien, no? bien. Sí, entiendo, o sea, entiendo lo que es y para qué, o sea, y cómo funciona, para qué lo usamos. Pero lo que todavía no entiendo es en un ejercicio, cuando estamos haciendo un modelo hidráulico, Sí. ¿en qué o sea, lo tenemos que poner siempre, siempre relacionado? O sea, no, todavía no termino de entender cuándo, o sea, cuándo lo ponemos o cuándo no se pone, o por qué en algunos ejemplos están, otros no. O sea, cuando un activo está relacionado directamente a un pasivo sin pasar por un, que era por un Ok, nodo, ¿no? sí, sí. ¿Se ponen o no se ponen estas cuentas temporales? O sea, no. Estas cuentas temporales funcionan cuando la empresa, cuando vos, por ejemplo, cuando vos tenés o una venta o una compra o algún tipo de transacción que me dice que la empresa va a terminar ganando dinero o perdiendo dinero, ¿sí? Ok, En es solo este para caso, utilidades entonces. Si no claro, hay nada relacionado a utilidades, ni a ganancia, ni a pérdida, ni nada, no lo no uso. se usa. Por ejemplo, Perfecto. en este caso a mí me prestaron dinero, ¿sí? Yo generé un pasivo, tengo una obligación para con un tercero. ¿Cuál es la contrapartida? Es un activo. En este caso, a ver, si bien después vamos a ver, justamente este ejemplo no es el mejor porque es un préstamo. Vamos al principio. Vamos a volver atrás. En el caso que diste ahí recién, si haces el nodo no te da cero de ambos lados. ¿O no? Tienes un préstamo de 6.000 pesos, o sea, si trabajas con caja de 6.000 y tenés un préstamo de 30.000. Sí, pero ¿qué pasa? Tenés una contrapartida y ahora lo vamos a ver cuando veamos el libro diario. Son dos casos diferentes. Primero, vayamos con la primera pregunta. En este caso, y ahora te respondo bien, en este caso, la empresa cobra una cuenta pendiente, tenía un crédito, tenía un derecho para con un tercero, lo cobro. En este caso, en realidad yo no tengo ninguna ganancia y no tengo ninguna pérdida. Solamente tenía un crédito que un tercero me debía 20.000 pesos y en este caso lo que hacen es juego con las dos cuentas que son de activos, que era el derecho que yo tenía con el tercero, lo voy a hacer jugar contra la caja, que son las disponibilidades que tengo. En este caso no tengo ninguna ganancia y no tengo ninguna pérdida. Solo tengo un movimiento Claro, entre acá no cuentas de ganás ni perdés, activo. solo movés plata de una cuenta a otra, digamos. Sí, crédito es lo mismo que cuentas por cobrar. Ok, perfecto. Eso me preguntaron ahí. Ok, en este caso no tenemos ninguna ganancia y no tenemos ninguna pérdida. Solo estoy jugando con cuentas de activo. Y ahora, volviendo a lo que me dijo un compañero de ustedes, de por qué no pasaba, volvemos atrás. ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entendió, se entendió. Okis. Era acá que me habían preguntado por qué no se daba la ecuación fundamental de la contabilidad. No me acuerdo quién había preguntado. No, en la siguiente Franco. creo que es. En la E. Igual es lo mismo cuál esa. Recién vimos otra que tampoco está Es en la que tiene saldo inicial de la caja 6.000, ¿no? ¿Dijiste? Sí, eso. Ahí está. Sí, diga.
No, que ahí tampoco tenés un nodo, o sea, tampoco tenés una ecuación. Saldo inicial, No, saldo no final y tenés nada un más. nodo, pero todo lo que está entrando a la empresa es igual a todo lo que, en realidad, todo lo que hace crecer al activo tiene que ser igual a todo lo que la empresa debe, ¿sí? Yo, Ok, pero los 6.000 pesos iniciales ni lo ponés. Claro, ahí no no, considerás el ni activo esos 6.000. siquiera, Ahora no, ni ponés. siquiera, eso es un ejemplo para contar cuánto tenía la cuenta. Eso no lo tengan en cuenta, ¿sí? Ok. Solo la transacción en sí es por 30.000 pesos. ¿Cómo está la cuenta antes de que sea la transacción? Es anecdótico, ¿sí? Ok, listo, No gracias. es que no se Entonces, cumple. si a vos te dan, por ejemplo, no sé cómo puede ser un ejercicio, pero si te dan como datos el saldo inicial de la caja y el saldo final, vos al final le tendrías que restar el inicial para saber cuánto entró y con eso hacerle la ecuación fundamental. Nunca, sinceramente, nunca les va a tocar un ejercicio así. Sería medio una maldad de nuestra parte darle un ejercicio así. A nosotros lo único que nos importa, igual lo que estás mencionando se ve un poco también en lo que es cierres de producción, pero eso no tiene nada que ver. A mí lo que me importa en sí es el valor que tiene la transacción que estoy haciendo. En este caso, el valor de la transacción son 30.000 pesos. Todo lo que a mí me está generando una obligación para con el banco, esos 30.000 pesos, la contrapartida van a ser un crecimiento de la caja en 30.000 pesos, ¿sí? Y ahí es donde se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad. Todo lo que yo voy a tener en el activo va a ser igual a todo lo que yo voy a deberle al banco. Todo lo que yo voy a tener en el activo sería todo lo que creció el activo al banco realizarme ese préstamo, ¿sí? No sé si se ¿Te entiende puedo eso. hacer Sí, una consulta? Diga. El asiento de préstamo lo puedo tomar en cuenta como asiento banco, ¿no? En el libro diario. Em, Como un yo, diri- activo negativo. yo diría que al asiento de préstamos les digas préstamos. Porque el asiento banco, o sea, la cuenta bancos se puede confundir con la cuenta caja o disponibilidades. No sé si esa era tu pregunta. Sí, puede ser. Capaz cuando veamos el libro diario. Ahora vamos a ver el Sí, libro sí. diario. Y también vamos a ver la forma que tenemos para nomenclar todas las cuentas, que siempre les vamos a pedir que sea la misma. Ok. No sé si va por ahí tu pregunta. Sí, sí, gracias. O por ahí era otra cosa, no sé. Pregunten igual. A ver, Una consulta. Lo de diga. amortización del ejercicio, me parece en el cierre de resultados negativos. Sí. Por ahí no lo entiendo mucho. Una amortización es la pérdida. Yo tengo, por ejemplo, un bien de uso, ¿sí? Y esto también lo vamos a ver más adelante. La verdad es que no sé si vale mucho la pena explicarlo ahora, pero es la pérdida que va teniendo mes a mes ese bien de uso solo por el hecho de estar ahí, ¿sí? Va perdiendo su La valor. depreciación, perdón, ¿es la depreciación? Sí, es la pérdida que Ah, tiene el valor, perdón, el bien de uso. bueno, Es la gracias. pérdida que va a tener todos los meses ese bien de uso solo por el hecho de existir, ¿sí? No es lo mismo si yo compro la máquina y tiene un valor de 1.000.000 de pesos en el libro, en mis libros, que, no sé, dentro de 3 años que va a tener otro valor, porque, bueno, se deprecia, va perdiendo el valor, ¿sí? A ver, eso lo van a ver más adelante con el profe. Es nada más a modo de ejemplo que está la amortización del ejercicio ahí. Eh, nada, eso. Todos los bienes que yo tengo, herramental, autos, máquinas, prensas, lo que sea, va perdiendo su valor a través del tiempo y yo la contabilidad, haciendo una fórmula que también la vamos a ver más adelante, lo voy a registrar en mis libros de cierta forma. Nada, es bastante anecdótico. Yami, Sí, esto que estamos viendo en pantalla, no entiendo qué es de todos los ítems del ejercicio. sí, exactamente. Ok. Nosotros, a medida que fuimos haciendo los ejercicios de la A hasta el G, si no me equivoco, fuimos realizando transacciones.
En algunos ejercicios, y eso también viene relacionado a la pregunta que nos había hecho el compañero antes. En algunos ejercicios yo voy a registrar resultados negativos y en otros ejercicios voy a registrar resultados positivos. Esos resultados negativos y resultados positivos se tienen que reflejar en las utilidades que va a tener la empresa, ¿sí? El ente empresa. ¿Cómo lo voy a hacer? Había dicho que estos pequeños tanques y pequeñas válvulas son cuentas transitorias que a fin del ejercicio se van a tener que vaciar para poder generar el pasivo de utilidades de la empresa. ¿Sí? Sí, sí, genial. ¿Era esa la pregunta? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, como habíamos visto en el ejercicio anterior en el que desagregamos la venta, lo que terminamos haciendo en el cierre de ganancias y pérdidas fue, bueno, y ustedes cuando tengan que hacer un cierre del ejercicio van a hacer todas las ventas, le van a restar todos los costos y de esa forma van a ver si se generaron utilidades o no. ¿Sí? En este caso, como nosotros teníamos una venta de 20.000 pesos y teníamos unos costos de 16.000 pesos, que son estos 15.000 pesos más los 1.000, vamos a terminar generando una utilidad, que en este caso va a ser un resultado, no un resultado positivo, sino una ganancia para la empresa de 4.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo hice todo este choclo? Lo primero que hice fue, como yo había cargado todas las cuentas de resultado negativo, las había cargado, las descargué en la cuenta de ganancias y pérdidas, y como había cargado la cuenta de ventas con la flecha para el interior del ente empresa, lo que hago al descargarla es poner la flecha para el otro lado, hacer que salga líquido. La diferencia entre esta venta, este resultado positivo y este resultado negativo se termina traduciendo en las utilidades, en el crecimiento bueno, perdón que sea tan reiterativa, pero en el crecimiento de las utilidades o la obligación que tiene la empresa ahora con los dueños, porque todo el ejercicio a mí me generó un resultado positivo. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más? Claro, o sea, te entran 16 de gasto, salen 20 de ganancia. O sea, de Claro. liquidez. Y la utilidad, la ganancia que va a terminar teniendo la empresa son esos 4.000 pesos. ¿Sí? Claro, pero no entiendo por qué no sería al revés la flecha en las utilidades. No, porque acá lo que está haciendo es, estoy haciendo crecer este pasivo, estas utilidades, siempre termino diciendo ganancias. Crece la utilidad porque lo que va a hacer es, crece la deuda que tiene la empresa para con los socios, ¿sí? Ah, ok, está bien. O sea, Por habría que eso, acordarse que para el pasivo la flecha saliente es creciente. claro, justamente eso es lo que vamos a ver en medio segundo. Si me permiten. Ahora, todo muy lindo con las válvulas, con las tuberías, los tanques y todo eso, pero necesitamos también pasarlo al libro diario. Y otra cosa que creo que no les dije es, si ustedes ya sabían contabilidad del secundario, como creo que debe pasar en muchos casos, no es necesario que pongan el modelo hidráulico. Si ponen el libro diario y así nos entregan el parcial, está perfecto porque es lo que terminamos viendo. Mismo, la gente que no sabe contabilidad del secundario, el modelo hidráulico es una herramienta que me ayuda a hacer el libro diario, pero el modelo hidráulico no es lo todo. Lo que a mí me importa y lo que yo voy a leer en el parcial en el final es el libro diario. ¿Sí? Por eso también tenemos que hacer este pasaje, ¿no? Porque parece todo muy en las nubes, todo mucho mecánica de los fluidos e instalaciones, pero bueno, lo tenemos que pasar a un lenguaje que todos lo puedan leer, ¿no? Porque el modelo hidráulico lo leemos nosotros acá en la UTN y me imagino que en la UBA, pero a ver, tenemos que encontrar también la manera de comunicarnos con otras áreas que pueden llegar a tener las empresas. Sí. Muy bien. ¿Qué quiere decir origen de flecha? Este puntito de acá, que la cuenta se va a estar acreditando.
¿Qué quiere decir destino de flecha? Que la cuenta se va a estar debitando. Y ahora lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, en el caso 1, volvemos al ejemplo en el que yo estoy pagando una cuota del préstamo. ¿Se entiende? Del activo salían los 5.000 pesos para pagarse una cuota del préstamo, ¿sí? Del activo salen. ¿Qué quiere decir? Que está disminuyendo el saldo. Estoy sacando 5.000 pesos del activo. Entonces, si yo saco 5.000 pesos del activo, hago disminuir el saldo, quiere decir que estoy generando un crédito, ¿sí? Estoy acreditando la cuenta de activo. La estoy haciendo decrecer, ¿sí? Como contrapartida a este decrecimiento, lo que voy a hacer es pagar estos 5.000 pesos al banco, haciéndolo destino de flecha, debitando la cuenta, y como es un pasivo, es decir, que está saliendo líquido para afuera, estoy haciendo que disminuya el saldo que tiene el pasivo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Ok, buenísimo. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, se entiende. Y ahora en medio segundo más lo vamos a pasar al libro diario. Ténganme paciencia. Ok, el caso 2. El caso 2, ¿alguien necesita hablar? Está bien, no pasa nada. El caso 2 es igual al momento en el que yo adquiero un préstamo de un tercero, ¿sí? Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo crecer el activo, lo estoy debitando, estoy haciendo aumentar su saldo, ¿sí? Como contrapartida, lo que hago es, si hago crecer este activo, este derecho, se tiene que generar una obligación. ¿Cuál es la obligación? De que yo voy a estar haciendo crecer el pasivo, es decir, que le voy a estar debiendo, en este caso puede ser al banco, a un proveedor, a quien sea, le voy a estar debiendo ese saldo por el cual yo hice crecer el activo, ¿sí? Entonces, debito, en este caso, destino de flecha, hago crecer la cuenta, en este caso para los pasivos, origen de flecha, estoy acreditando, estoy haciendo crecer la obligación que yo tengo para los terceros, entonces es un crédito positivo, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahora volvemos. Acá, como dijimos antes, si es origen de flecha, la cuenta, bueno, vamos a volver acá, un segundo. Acá tenemos vamos de vuelta, acá. Esto de acá es el libro diario, ¿sí? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Es cualquiera? Ok, bueno, no importa. Sigo hablando. Entonces, volvemos atrás. Esto de acá es el modelo hidráulico. ¿Cómo lo tenemos que pasar? De la siguiente forma. Pasivo, debe. Esta cuenta que yo la estoy, en este caso, debitando, la estoy haciendo disminuir en su saldo. Y estoy acreditando el activo como está acá, entonces lo estoy haciendo decrecer. Este A adelante significa que se está acreditando esta cuenta, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al modelo hidráulico, cuando yo lo quiero acreditar, significa que va a ir al haber, y cuando yo lo quiero debitar a la cuenta, en el caso en el pasivo, va a ir al debe. Caso contrario, si yo estoy acreditando un pasivo, lo estoy haciendo crecer, y si estoy debitando un activo, también lo estoy haciendo crecer, que era el caso en el que aumentaba la obligación para con el banco, pero a su vez me entraba líquido o dinero a la caja. ¿Entiende? Están creciendo las cuentas. En este caso, estoy haciendo crecer el activo no me acuerdo cuánto era el préstamo, si eran 30.000 pesos, creo que sí, y a su vez está creciendo el pasivo por lo que yo le debo a ese tercero. Perdón, ¿podrías repetir o me perdí? Ok, vamos de vuelta.
Modelo hidráulico. En este caso, yo estoy pagando el préstamo o una cuota del préstamo que me había dado el banco, ¿sí? Entonces, si yo pago, quiere decir que va a salir líquido para el exterior, ¿sí? En este caso, había entrado líquido, en este caso va a salir. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Entonces, si es origen de flecha, o sea, origen de la tubería de flecha, quiere decir que la cuenta se está acreditando. En este caso, el activo que se acredita quiere decir que está disminuyendo el saldo. ¿Sí? El activo que se acredita disminuye el saldo. Como en el caso que vimos recién. ¿Sí? En cambio, si yo debito un pasivo, quiere decir que está disminuyendo su saldo. Como está acá. Pasivo que se debita disminuye su saldo. ¿Sí? Activo que se acredita también. ¿Sí? Ese sería el pasaje. Todo lo que es origen de flecha, en este caso, es crédito. Todo lo que es destino de flecha, lo paso al debe. Cuando haga el pasaje al libro diario, ¿no? ¿Ahí se entiende? Vamos con el siguiente ejemplo a ver si se entiende un poco más. En este caso, yo tengo un activo que está creciendo, como dice acá, estoy aumentando el saldo del activo, lo estoy debitando porque, no sé, entran X, Y, como está acá, Y pesos del exterior, ¿sí? Ok, lo estoy debitando, estoy haciendo aumentar el saldo, entonces lo pongo en la parte del debe, ¿sí? Estoy haciendo crecer, perdón. Lo estoy debitando, hago crecer la cuenta, ¿sí? En cambio, si es origen de flecha, habíamos dicho que era crédito y para el caso de los pasivos, que sea un crédito, quiere decir que está aumentando el saldo. Quiere decir que esta barrera, esta válvula, este medidor de caudal está haciendo que ingrese dinero a la empresa, ¿sí? Está aumentando su saldo. ¿Alguien hizo una pregunta? Perdón que no lo vi. Ah, no. No, alguien que salió. Ok. ¿Se entiende eso? Y el pasaje es muy fácil. Si es destino de flecha, va al debe. Si es origen de flecha, va al haber. Uy. ¿Se entiende cómo es el pasaje? Sí. Origen de flecha, como está acá, origen de flecha, crédito, va al haber, destino de flecha, va al debe. ¿Sí? Es un débito. Ok. Destino de flecha y origen de flecha. ¿Sí? Y esto es lo que tienen que usar ustedes a la hora de Perdona, ¿cómo hacer dijiste? especial. Origen de flecha va al debe. No, origen de flecha es un crédito. En este caso, un crédito hace disminuir el activo. Origen de flecha para el Va al pasivo haber. lo hace aumentar. ¿Sí? Perdón, ¿qué dije? ¿Al debe o al haber? No sé, ya me mezclé, entonces por eso pregunto de vuelta. O sea, parándonos en el activo, si es destino de flecha, Si es destino de flecha, va al debe. en realidad tenés que ver qué tipo de cuenta estás haciendo. Sí. Claro, por lo que entendí, yo puse el activo decrece por el haber y crece por el deber, mientras que el pasivo decrece por el deber y crece por el haber. Sí, perfecto. Es eso mismo. ¿Sí? Vamos de vuelta, lo explico por tercera vez. Pero sería básicamente si aumento el activo, es aumento el pasivo y debo. Claro. Esa sería. Sí. Ok. Sí. Está aumentando la deuda que yo tengo para con el tercero. Piénsenlo a esto como si fuera, este pasivo es la barrera que yo tengo para con terceros, o sea, para con el exterior, y de acá, para este lado, es la empresa. O sea, no puedo dibujarlo, pero lo dibujaría, ¿sí? Entonces, si está entrando líquido, en este caso está entrando líquido, estoy haciendo crecer el activo y además está creciendo la deuda que tiene la empresa para con un tercero, ¿sí?
Por ejemplo, con el caso del préstamo, volvemos. Pido un préstamo, ingreso plata al activo, lo estoy debitando, estoy haciendo que aumente su saldo. Pero a su vez estoy haciendo crecer el pasivo. ¿Por qué? Porque lo estoy acreditando y a su vez estoy haciendo que crezca la deuda para con el banco, el proveedor, quien sea que yo le esté dando plata. En este caso, ambas cuentas están creciendo, ¿sí? En este caso, no. Como esto es origen de flecha, el pasivo quiere decir que yo estoy sacando plata de adentro de la empresa para llevarla hacia afuera. En este caso, estoy acreditando el activo y estoy haciendo disminuir su saldo, y en este caso estoy debitando el pasivo. Acuérdense siempre, origen, destino de flecha, estoy debitando el pasivo y estoy haciendo que disminuya el saldo porque está decreciendo la obligación que tiene la empresa para con el tercero, el banco, el proveedor, de vuelta. Eso. ¿Se entiende? Mírenlo como si fuera un sistema, y el pasivo es la barrera que yo tengo entre el sistema y el exterior, el mercado, el entorno. Sí. Se entiende, se entiende. Yami, ¿cómo se pasa eso al libro? Cuando, por ejemplo, pagás una deuda, o sea que baja tu activo y baja el pasivo, ¿no? Ok. Sí. En este caso, ¿Cómo lo anotas? vamos, en este caso yo estoy pagando la deuda, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy acreditando el activo, estoy haciendo bajar esta cuenta, ¿sí? Estoy acreditando el activo y estoy debitando el pasivo. Volvemos acá. Estoy debitando el pasivo, entonces es decir que lo estoy disminuyendo, ¿sí? Porque está saliendo el líquido para afuera. ¿Sí? Sí. Caso contrario, si yo debito un activo, en este caso lo voy a hacer crecer. Y en este caso también estoy haciendo crecer el pasivo, porque como la contrapartida de que crezca el activo, a alguien se lo tengo que deber. En este caso lo estoy acreditando, estoy haciendo que entre el líquido hacia adentro. ¿Sí? Parece medio chinesco, pero nada, tengan en Perdón, cuenta. Sí. perdón, yo me te interrumpí. No, no, cero, Tengo cero. una consulta, o sea, no interpreto qué se quiere decir con el haber. Con el haber es que se está acreditando la cuenta. Ok, En este ok. caso, yo estoy acreditando esta cuenta para los activos. Si lo acredito, hago disminuir su saldo. En cambio, para los pasivos, si los acredito, estoy haciendo aumentar su saldo. ¿Sí? Sí, sí, genial, gracias. Bueno, seguimos. Después, bueno, ahora tenemos una clasificación que, a ver, de vuelta, no sé si tampoco les dijimos, no tomamos teoría, pero bueno, está bueno que lo sepan. Las variaciones permutativas son, y lo voy a leer y ahora lo explicamos un poco mejor, son transacciones donde las cuentas que intervienen no generan modificaciones en el patrimonio. Intervienen cuentas de activo y pasivo. Como había preguntado el compañero, bueno, ¿en qué caso sé que si tengo que poner una ganancia o una pérdida? ¿Sí? Eso sería una variación modificativa. Pero en el caso de que vimos que intervienen, no sé, cuentas de créditos con cajas, activo y pasivo para el caso del préstamo, no se genera una modificación del patrimonio, ¿sí? Solo intervienen cuentas del activo y pasivo, ¿sí? Activo con pasivo, ¿sí? Y las variaciones modificativas son las transacciones que me generan o una ganancia, que puede ser una venta, o una pérdida, ¿sí? E intervienen las cuentas de patrimonio neto y resultado. Y ahí terminó la filmina. Pero todavía no se van a ir. Ay, chicos, tenemos que ver un montón de cosas para hoy. No sé si vamos a llegar. Ok. ¿De eso se entendió algo? ¿No se entendió nada? Volvemos. Yo no tengo problema.
De mi parte se entendió. Yo entendí también. Ok, buenísimo. Y si no se entiende, de vuelta, chicos, pregúntenme. Y si no tengo la respuesta, que es muy probable que no la tenga, se las mando por mail, ¿sí? Profe, lo que sería una venta de bien de uso de auto o que vendo y compro otro, eso que puede Sí. generar pérdida o ganancia, ¿eso sí es modificativo? Claro, exactamente. Y lo que Me sería, genera un resultado positivo o un resultado negativo en caso de que pierda por vender ese bien de uso. está bien, y los bienes de uso forman parte del patrimonio, ¿no? O, En realidad, los bienes de uso son activos, ¿sí? Son activos que tiene la empresa, son bienes o derechos. ok. Que ahora no sé si llegamos a ver todo, pero vamos a ver lo que es un plan de cuentas y vamos a ver justamente lo que estás preguntando, qué es qué cuentas pertenecen al activo, qué cuentas pertenecen al pasivo y cuál es el patrimonio neto, ¿sí? De vuelta, antes hacíamos un TP para ir identificando las cuentas unas por una para ver, bueno, cuáles son activos, cuáles son pasivos, cuál es patrimonio neto, pero bueno, ya no lo hacemos más. Diga. ¿Alguien iba a decir algo? No. Bueno, nada. A ver, esto es muy teórico, es aburrido, sí, no lo voy a negar, pero lo tenemos que ver. Así que empezamos. Y vamos a ver uno a uno los principios contables, pero antes de eso tenemos que ver un par de conceptos. Primer concepto del que habló el profe la semana pasada y el que hablamos hoy, ente económico. La empresa funciona como un sistema propio que nada tiene que ver con los dueños, ¿sí? La caja de la empresa no tiene nada que ver con la caja de los dueños. Un ejemplo, la plata que tiene el señor Pérez Companc, dueño de Molinos, en su banco, no tiene nada que ver con la cuenta de disponibilidades o caja que puede llegar a tener la empresa Molinos, ¿sí? Son dos entidades separadas. La empresa es un ente económico separado de lo que son sus dueños, ¿sí? Pero en el caso de que la empresa incurra en pérdidas, el dueño sí va a tener que responder por esas pérdidas, ¿sí? Porque tiene un aporte de capital. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, perfecto. Bienes económicos o términos monetarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a estar hablando siempre en pesos. Pesos o cualquiera sea la moneda de curso legal del país. Yo, cuando genere un balance, que es un balance, no sé si les explicó el profe la semana pasada, ¿saben lo que es un balance? Ahora lo vamos a ver igual. ¿Saben qué es un balance, chicos? Sí, Me lo dijo, imagino. no me acuerdo. Ok. Es como un resumen de todas las transacciones que tiene una empresa. Exactamente, es un resumen o más bien sería una fotografía de todas las cuentas que tiene la empresa en un determinado momento. Un balance no es más que un instrumento que tiene la empresa para hacer gestión y bueno, ese balance se va a ir alimentando de las transacciones que nosotros vayamos haciendo todo el mes, ¿sí? Compra, venta, compra de bien de uso, bueno, me pagan por una deuda que tenía un tercero para conmigo, yo pago mis deudas. Todo eso a fin de mes se termina reflejando en el balance, ¿sí? Ya a mí el balance no muestra transacciones, ¿no? Muestra solo los totales. No, sí, no muestra las transacciones, muestra los montos que van a tener las cuentas, ¿sí? ¿Esos son los resultados del ejercicio? Los resultados del ejercicio son partes del balance y van en la columna de patrimonio neto. El patrimonio neto habíamos visto que se desagregaba en capital de la empresa, reservas, utilidades. Los resultados del ejercicio van en la columna de patrimonio neto de la empresa. Esperen que vamos a salir un segundo y vamos a volver.
Yo acá esto no lo subí porque lo hice hoy. Un balance más o menos es una cosa así, obviamente con montos, pero te dice los saldos de las cuentas, ¿sí? Y acá, a grandes rasgos, lo que preguntabas vos recién, Carlos, ¿no? Sí. Lo que preguntabas, Carlos, el resultado del ejercicio es parte del patrimonio neto de la empresa, ¿sí? Es lo que nosotros desagregamos en la ecuación fundamental de la contabilidad. Y acá, ¿qué es esto? El activo, todos los bienes, todo lo que tiene la empresa, tiene que ser igual a todo lo que debe. Que todo lo que tiene la empresa, que sea igual a todo lo que debe. ¿Qué es eso? La ecuación La ecuación fundamental. Ok. Entonces, lo que estamos viendo es que en el balance, de vuelta, esto es una explicación muy burda de lo que es un balance. En realidad, nada, todas estas cuentas tendrían que tener un saldo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tengo es igual a todo lo que debo, ¿sí? Es eso la ecuación fundamental de la contabilidad. Y ahora volvemos para atrás. Y si no me equivoco, también lo tendrían que estar viendo en costos con el profe Cosentino los que están cursando costos. Volvemos. Bien. Unidad de medida o moneda de cuenta. ¿Qué significa esto? Que nosotros el balance, lo que vimos anteriormente, lo que vamos a hacer es registrarlo en la moneda de curso legal del país. Nosotros estamos en Argentina, nuestra moneda de curso legal son los pesos. Si estuviéramos en Estados Unidos, serían dólares. Si estuviéramos en Canadá, serían dólares canadienses, ¿sí? Pero siempre, 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 nosotros nos vamos a manejar en pesos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Y para volver un poco a lo que me olvidé de explicarles, para volver un poco a lo que era bienes económicos y términos, ahí me acordé porque a veces me voy por las ramas. En el balance, yo la forma en la que voy a contabilizar, por ejemplo, cuentas materias primas, yo no voy a poner en el balance tengo 100 kilos de materia prima. No, voy a tener que Siempre poner en el balance. ¿Qué? Siempre en plata. Claro, voy a tener que contabilizarlo en dinero, ¿sí? Ok, empresa en marcha. Parece un poco tonto este concepto, pero la contabilidad toma a la empresa como una empresa que tuvo un inicio y no tiene fin, por más que todas las empresas tengan fin, lamentablemente. Y es un concepto, no sé, parece bastante, o sea, ¿por qué sería un concepto si yo ya sé que la empresa va a estar en marcha? Bueno, nada, eso. Ténganlo en cuenta que es una empresa que tuvo un principio y no tiene fin. No es más que eso. El ejercicio es lo que nosotros estuvimos haciendo a medida que fuimos haciendo las transacciones, ¿sí? Eso es el ejercicio de la empresa. O sea, es no quiero decir sumatoria, pero son todas las transacciones que fuimos teniendo a lo largo del mes, las cuales nos van a llevar a cuando yo haga el cierre a confeccionar el balance, ¿sí? De vuelta, y esto también va en el parcial, nosotros, uno de los ejercicios que les vamos a pedir en la parte de contabilidad va a ser no confeccionar un balance, pero sí hacer un par de transacciones las cuales me van a ayudar a mí a completar el balance, ¿sí? Nada, para que sepan más bien de qué trata el parcial. El parcial de contabilidad consta de un balance inicial, que es completarlo con un par de transacciones, completar los saldos que van a tener las cuentas, después hacer las transacciones y después hacer el cierre, ¿sí? Ok, los principios de objetividad y exposición.
por más que parezca un poco tonto, el principio de objetividad es, yo voy a tener que registrar las cuentas o las transacciones cuando pasen y de la forma en que se dieron. Por ejemplo, tengo una venta muy grande este mes y bueno, por algún motivo, y esto también es un poco ilegal lo que voy a decir, por algún motivo lo quiero pasar para el mes que viene porque eso me va a generar que este mes yo pague menos impuestos a las ganancias. No, no se puede hacer eso. Yo tengo que registrar esa transacción, cuándo pasa y cómo pasa, ¿sí? No puedo, ¿cómo decirlo? No puedo manipular los números de la contabilidad de acuerdo a lo que yo crea que va a ser mejor para mí, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, sería blanquear las ventas y todas las Y transacciones. los así. costos también, exactamente, eso mismo. Y el principio de exposición, ¿qué quiere decir? Que para todas las transacciones que yo tenga, o sea, que yo realice en el mes, voy a tener que tener un respaldo. Por ejemplo, un respaldo puede ser una factura, una orden de compra, un remito, todo tiene que estar documentado, ¿sí? Porque va a venir el día de mañana alguien y va a querer revisar mis libros contables y yo tengo que tener un respaldo, ¿sí? De todas esas transacciones que yo voy haciendo durante el mes. Esos dos conceptos van bastante juntos, como que, a ver, y si bien son cosas que pasan en la realidad, que los libros, nada, ay, ¿cómo lo puedo decir? Como que, ay, me olvidé. Que se tocan los números de acuerdo a tratando de favorecer a alguien o algo, no, a ver, no lo podría hacer, no se tendría que hacer. Y todas las transacciones, de vuelta, y todas las transacciones que yo realizo tienen que tener cierto respaldo, cierta documentación que avale que esa transacción se dio de la forma en la que yo estoy diciendo en el libro que se dio o en el balance, ¿sí? Perdón, consulta. Si yo hiciera un pago hoy y me hacen una factura con fecha de mañana, yo lo que tengo que poner es que hoy se debita de la cuenta y al día de mañana el ingreso de la mercadería. Eh, a ver, ¿me lo repetís de vuelta? Hago un pago hoy y me hacen una factura del día siguiente. Ok. Bueno, pero vos a fin de mes vas a tener un respaldo para esa transacción que estás realizando, que es la factura. No sé si igual lo Sí, entiendo bien a lo que estás preguntando. la que importa es la fecha de la factura, ¿no? Claro, sí. Ok, gracias. Igual nada. Creo que voy a investigar un poco más y de última te mando un mail. Ok. Y esto vamos a... Odio estas transiciones que parecen de primer grado. No se lo digan al profe. Uy, encima estoy grabada. No importa. Disculpa, ¿esto está todo en el campus? Sí, lo subí hoy. Uy, ¿en la parte de contabilidad o en otra parte? En la parte de material de contabilidad creo, o material de segundo cuatrimestre, vamos a ir subiendo las filminas. Ahora ya terminamos, es medio segundo más que termino de explicar esto, explicamos un poco qué son las cuentas y ya los libero, ¿sí? Y si no llegamos, lo vamos a ver en la clase presencial la semana que viene, que en teoría tendríamos que estar viendo impuestos. Así que nada, por eso me gustaría ir, o sea, por eso estoy yendo también muy rápido. Ok, ¿qué seguimos? Y ahora se viene, después del principio de evaluación al costo, se viene, creo yo, y lo que me pasó en su momento y lo que vemos todos los años, que es uno de los conceptos más difíciles de entender de la contabilidad, que es el principio de devengado. Pero bueno, nada. Evaluación al costo quiere decir que todo se va a evaluar a el costo que, o sea, al valor de la transacción. Por ejemplo,
Yo decido prestar, o no, decido no, viene, no sé, una persona y le tengo que prestar plata y bueno, por ese préstamo que yo le estoy haciendo se me va a generar a mí un interés, ¿sí? Yo lo tengo que evaluar al valor al que yo le hice el préstamo, no al valor en el que en el futuro puede llegar a tener ese préstamo de dinero. Por ejemplo, yo, no sé, les presté a algunos de ustedes 20.000 pesos y te digo, bueno, yo te presto 20.000 pesos, pero 10.000 van a ser de intereses. Es decir, que cuando vos me tengas que devolver plata van a ser 30.000 pesos. Bueno, yo en mis libros lo voy a tener que evaluar como que presté 20.000 pesos, no 30.000, ¿sí? Lo voy a evaluar al valor de la transacción al día, no al valor que pueda llegar a tener en el futuro, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Lo mismo, por ejemplo, con la mercadería. La mercadería que habíamos comprado por 15.000 pesos, yo no la puedo evaluar a 20.000 pesos, que va a ser el valor por los que yo las voy a vender. No, yo lo voy a evaluar a los 15.000 pesos, que es lo que me salió a mí, ¿sí? Ok, y ahora, el criterio de devengado, que, de vuelta, esto tiene que ver mucho también con lo que es el criterio de lo que es económico y lo que es lo financiero. Así que nada, lo vamos a leer y lo vamos a explicar súper despacio. Dice, las variaciones patrimoniales competen al ejercicio sin considerar si se pagaron o se cobraron, ¿sí? Unos ejemplos que dan son ventas, alquileres, remuneraciones. Por ejemplo, yo estoy haciendo muy autorreferencial hoy. La empresa hace una venta y la cobra y la va a cobrar dentro de 30 días. Bueno, yo tengo que hacer esa registración, ¿sí? Porque yo la venta la hice. Eso lo tengo que registrar en mi libro diario. No importa si yo esa venta la voy a cobrar dentro de 30, 60, 180 días. Esa registración por esa venta la voy a tener que hacer en el día de hoy, ¿sí? No importa, acá lo que importa es el hecho económico. El criterio de devengado tiene que ver mucho con lo que es el hecho económico, ¿sí? Que no tiene que ver con el hecho financiero de cobrar o no la plata, ¿sí? Por esa venta. ¿Se entiende? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, Una pregunta, Yami. sí. O sea, es como que blanqueas la venta o lo que sea, pero la pregunta es, si ponele que estás, no sé, a un mes de que termine el ejercicio y vos lo cobrás cuando arrancó el otro, igual lo blanqueas en ese. Exactamente. Ok. Y yo el cobro lo voy a blanquear en el otro ejercicio, no en este, porque en este ejercicio no entró la plata, pero sí hice la venta. Genial, ¿Sí? gracias. Sí, sí. Ok. Otro caso que pasa y que también les va a explicar el profe cuando veamos lo que es alquileres, y acá tiene que ver muchísimo el criterio de vengado, porque, por ejemplo, realizo, me voy a sentar bien, alquilo un depósito por un año, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer ese alquiler? ¿Qué me va a generar a mí? Me va a generar a mí que me crezca un activo que se va a llamar alquileres a devengar, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, que es un activo que se llama alquileres a devengar, que es un derecho por yo utilizar el depósito durante todo ese año, pero bueno, no tiene nada que ver con el hecho de que si yo pagué ahora el alquiler o lo pago durante 12 meses. Yo lo estoy alquilando. Yo estoy registrando que, o vamos de vuelta. Sí, vamos de vuelta. Yo alquilo un depósito por un año. Eso me va a generar a mí una cuenta que se va a llamar alquileres a devengar, que lo que me va a otorgar a mí es un derecho a utilizar ese depósito durante ese año entero. Y mes a mes lo que voy a ir haciendo es ir registrando el costo que me va generando ese alquiler. Por eso es un poco difícil de entender ahora, pero cuando lo veamos más adelante vamos a ver cómo es que se registra, ¿no? Es El alquiler.
Sería como ponerle que yo quiero comprar algo en cuotas, yo registro la compra completa y mes a Claro, mes voy sacando tipo la plata del pago que digamos. lo prorrateás, exactamente. Claro. Sí, vas prorrateando ese pago que hiciste. Otro ejemplo es las remuneraciones. Em, las empresas tienen, y si no me equivoco, creo que es hasta el último día hábil para generar las cuentas que son remuneraciones a pagar o cargas sociales a pagar. La empresa tiene que registrar que yo ese gasto, o sea, que tuvo el gasto de los trabajadores que estuvieron en la empresa, que hicieron su trabajo durante todo el mes, pero nada tiene que ver con el hecho de que la empresa les pague a los trabajadores, ¿sí? O sea, la empresa a fin de mes tiene que generar esa cuenta o tiene que hacer crecer esa cuenta que va a terminar siendo remuneraciones a pagar o cargas sociales a pagar. Eso no significa que ese día que esté generando esa cuenta que se llame remuneraciones a pagar, ese día se le pague al empleado, ¿sí? Creo que es hasta el quinto o sexto día hábil que se les paga, ¿sí? Yo, por ejemplo, confecciono la cuenta el último día hábil y ahí se me va a generar un pasivo, ¿sí? Que es justamente el de las remuneraciones. Pero eso no tiene nada que ver con que yo le esté pagando o no a la persona por los servicios que prestó durante el mes. ¿Se entiende? Yo estoy haciendo la registración de las remuneraciones, pero no las estoy pagando en ese momento. Las estoy pagando ahora o en, no sé, 5 días. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Es como que estás llenando un activo, puede ser. O sea, ¿Qué? no sé. Perdón, no Es te como escuché. que llenas el activo, lo vas cargando, pero no lo estás usando. En realidad lo que se hace con las remuneraciones es generar un costo. Para la empresa, un empleado es un costo. ¿Cuál va a ser la contrapartida de ese costo? Generar un pasivo, hacer crecer un pasivo que sea remuneraciones a pagar. Pero hacer generar ese costo no significa que yo voy a pagar el día de hoy las remuneraciones a los empleados. Solo estoy registrando el hecho de que el último día hábil yo generé todas las cuentas que tienen que ver con los sueldos de los empleados. No sé si eso responde a tu pregunta. Pero O la sea, de caja no salió nada. De caja, no hay justamente eso, es un hecho puramente económico, nada tiene que ver con el hecho financiero de pagarle a la gente el sueldo. Lo puedo hacer ese día o lo puedo hacer los días siguientes. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Una cosa es un hecho económico que tiene que ver con lo devengado y lo financiero con lo cobrado, lo percibido. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, el devengado te crea entonces un pasivo, siempre. No siempre un pasivo. Lo que yo estoy tratando de decir es que yo el hecho económico lo voy a, en el caso de los alquileres, por ejemplo, lo que estoy generando es un activo. Yo, o sea, lo que estoy tratando de decirles es que el hecho económico lo tengo que registrar ni bien pasa, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con el flujo de dinero. Alguien se está metiendo a la clase, qué raro. Y no tiene nada que ver con el hecho financiero de mover o no dinero, ¿sí? De cobrar dinero o pagar dinero, ¿sí? No sé Sí, si eso sí, te ahí, sí, responde. sí, ahí entendí. Ok. O sea, se registran como dos cosas aparte. Uno, los movimientos económicos y otro, los movimientos financieros. Claro. Sí. Listo. Ok. Y bueno, ya vamos terminando y creo que las cuentas los vamos a ver la semana que viene muy rápido, porque si no, no vamos a llegar y me imagino que tienen costos. El principio de realización tiene que ver con lo que hicimos en el ejercicio. ¿Se acuerdan que teníamos una venta de mercaderías y en el momento que registramos la venta registramos el costo? Bueno, justamente eso. Yo, cuando compro la mercadería, a mí lo que hace es crecer un activo. Estoy llenando el depósito de mercadería, pero no estoy generando el costo. El costo se va a generar cuando yo haga la venta, ¿sí? ¿Eso se entiende?
¿Podrías repetirlo? Ok. ¿Se acuerdan el ejercicio que vimos antes? Que primero compraba mercadería y después la vendía. Que compraba la mercadería a 15.000 pesos y después Sí, la la vendía vendías a a 20.000. 20.000. Ok. Yo, cuando compré la mercadería en un primer momento, lo que estaba haciendo era hacer crecer una cuenta del activo, ¿sí? Pero en el momento en el que yo haga la venta, ahí es donde tengo que registrar el costo. Y no antes. Lo tengo que hacer cuando se realiza, ¿sí? O sea, perdón, a ver si entiendo. Por ejemplo, yo este mes compro, como vimos antes, 1000 unidades a 15 pesos. Pero Sí. la venta de las 1000 unidades por 20 pesos la realizo el mes que viene. Queda registrado como si lo hubiese, o sea, queda registrada Como un la activo. compra el mes que viene. No, la compra la vas a registrar este mes. Y para vos, este mes, la mercadería va a ser un activo. Me gusta tu pregunta porque está bueno para entenderlo mejor. Hasta el momento en el que yo haga la venta, esa mercadería a mí me va a significar un activo, ¿sí? Una mercadería que voy a tener en el depósito. Y en el momento que haga la venta, el mes siguiente, ahí es donde va a pasar a significar un costo, ¿sí? Porque todo eso que tenía como flujo monetario en la cuenta mercadería va a pasar a ser un costo. Voy a llenar el tanque, el pequeño tanque, que significa costo de mercadería vendida, ¿sí? Hasta el momento que hagas la venta, esa mercadería para vos es un activo. Después ya pasa a ser un costo. Pero no entiendo, o sea, vos lo considerás un costo una vez que lo vendiste. Claro. ¿Pero por qué es un costo si, o sea, lo lógico no sería ganar plata? Sí, pero para hacer esa venta tenés que incurrir en un costo. Yo la mercadería la compro, pero lo que voy a terminar ganando va a ser la diferencia entre al valor al que yo vendí la mercadería y lo que gané. Claro, ¿Sí? No entonces, es que es ¿pero no todo sumarías la ganancia. diferencia? Claro, pero No, justamente no resto. a vos te pagan 20.000 y el costo serían 15.000. Entonces la diferencia es lo que vos te quedás, tipo la utilidad. O sea, vos estarías viendo la mercadería como un costo a la hora de la venta. Ah, ok, ok. O sea, sumás la diferencia como un costo. Sería. O bueno, En realidad, después te da la diferencia. claro, si vamos de vuelta a la ecuación fundamental de la contabilidad, no quiero ser reiterativa, tenemos que sí, volviendo a lo que dijiste, sí. En realidad lo que hago no es sumarlo, sino a la venta resto el valor que tenía la mercadería. Porque a vos esos 20.000 pesos no es todo ganancia. Incurriste en un costo, gastaste plata para llegar a esa ganancia. ¿Sí? Sí, sí, no, No igual son ahora 20.000 cuando dijo lo de pesos. las utilidades me hizo acordar del ejercicio y entendí lo que querías decir. Ahí está. No son 20.000 pesos de ganancia, son 5.000 nada más. Porque gasté para llegar a esos 20.000. Perdón, el costo ese de la mercadería es el costo, es el valor que tiene lo que yo compré la mercadería. Sí, Ah, ok. exactamente. Ok, lo que me costó a mí comprarla. Sí. Ok. ¿Se Y cuando entiende? yo hago la compra, ¿lo registraría como devengar? En realidad No sé si no. entendí. Cuando haces la ¿No? compra y el ejercicio más simple, intervienen cuentas de activos, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, si haces una venta a pagar al contado, tenés la caja y la mercadería, ¿sí? No es a devengar, no es mercadería a devengar. El hecho de devengar tiene que ver con esa, ¿cómo lo puedo explicar? Como ese derecho que se me va a generar a mí a futuro de, por ejemplo, cuando hago una venta, cobrar la venta en el futuro, cuando pago un alquiler por todo un año, hacer uso de ese alquiler durante todo un año, eso sería. Ahí entendí. Con respecto al tema de los sueldos, ¿qué sería eso? No es a devengar, ¿no? No, los sueldos, si yo me pongo del lado de la empresa, los sueldos a mí me generan un costo, ¿sí? Y se va a generar un pasivo el día que yo realice
la cuenta de remuneraciones a pagar, ¿sí? La Ok. contrapartida de ese pasivo es el costo. El costo que le vamos a decir remuneraciones o cargas sociales en el caso de las cargas sociales. ¿Sí? Y ya termino con esto y los dejo ir y la semana que viene vemos las cuentas. La partida doble es lo que estuvimos hablando toda la clase, que... Ay, ahí está. Bueno. La partida doble es lo que estuvimos hablando toda la clase, que es en sí la ecuación fundamental de la contabilidad. Todo lo que la empresa tiene es igual a todo lo que la empresa debe, sea a terceros o a los socios o a los dueños. Chicos, ustedes tienen clase ahora, ¿no? Sí, a las 9 menos cuarto. Ah, bueno, seguimos un segundo más. Ok, el principio de prudencia. Parece un poco loco esto, pero es así. ¿Qué dice el principio de prudencia? Contabilizar las pérdidas al conocerlas o suponerlas y las ganancias al realizarlas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que, por ejemplo, durante todo el año voy a tener que pagar el costo de, por ejemplo, un seguro o algún impuesto que yo tenga que pagar durante todo el año, yo sé que voy a incurrir en ese costo, entonces lo que te dice la contabilidad siempre es mirar como el peor caso posible que puede llegar a pasar, ¿sí? El peor caso posible sería tener este costo. Entonces, por eso los voy a estar contabilizando en este momento, ¿sí? En cambio, las ganancias las voy a contabilizar en el momento en el que pasen. Yo no puedo contabilizar una venta que digo, ay, bueno, forecasteé tener una venta de 20 millones el mes que viene. Entonces yo ya lo contabilizo. No es así. Yo voy a contabilizar las ventas en el momento en el que yo venda. El mes que viene, que yo dije que iba a vender 20 millones, bueno, si vendo 20 millones lo contabilizo, ¿sí? Y si no vendo 20 millones, no lo voy a contabilizar. En cambio, las pérdidas, en el momento es que yo ya sé que van a pasar, ¿sí? Yo ya sé que voy a tener un costo de seguro durante 6 meses. Voy a tener que pagar un impuesto de lo que sea. No sé, no se me ocurrió ningún ejemplo de impuesto. Cuando yo ya sé que van a pasar, entonces ahí sí los puedo contabilizar. ¿Por qué? Porque siempre va a ser menos peor contabilizar una pérdida que una ganancia que no se va a terminar dando en el futuro, ¿sí? De eso habla el principio de prudencia. Contabilizar las pérdidas cuando yo ya sé que van a pasar y las ganancias en el momento en el que se hacen efectivamente, ¿sí? Sí, sí. Bueno, esto en principio de importancia relativa, de vuelta, no sé qué tan importante sea, pero bueno, tiene que ver con el hecho de qué tanto me va a mover a mí la aguja como empresa tener ese costo o no. Si es y volviendo a un ejemplo súper básico, si es un costo que, no sé, no sé, se me ocurre, hago una compra que son $100, por ejemplo, y no tengo todo el suficiente respaldo o la exposición para poder contabilizar esa compra. Puedo o no hacerlo, depende de cuánto a mí esos $100 me muevan la aguja. En cambio, si tengo una compra de 10 millones de dólares, bueno, puedo llegar a contabilizarlo a pesar de no tener la documentación de respaldo suficiente. A ver, de vuelta, no sé qué tan importante sea esto, pero bueno, está bueno que lo sepas. Perdón, ¿eso se ve en alguna otra materia? ¿Estos principios? Sí, por ejemplo, este último de importancia relativa de prudencia. A ver, todo está relacionado con todo. Yo te diría que, a ver, así como principio de prudencia e importancia relativa, yo no lo vi en otro lado, pero todo esto que estamos viendo se ve en costos, control de gestión y otras materias relacionadas que tienen el mismo estilo que economía de la empresa.
La verdad es que no sabría decirte. Si querés te averiguo en dónde más se puede llegar a ver, Está pero bien, nada, más eso. que nada para saber si en algún otro momento de la carrera se vuelve a ver estas definiciones. No lo creo. No lo creo, pero sí, por ejemplo, en control de gestión van a tener que hacer balances. Nada, les aviso, por si la quieren cursar el año que viene. Y bueno, y por último, uniformidad es, si yo a las cuentas hoy las llamé ventas, la tengo que llamar ventas de acá al fin de los tiempos. Si yo la llamé mercaderías o materia prima o materia prima A, materia prima B, materia prima C, lo voy a tener que seguir llamando a lo largo de todo el ejercicio y hasta el fin de los tiempos, hasta el día que se termine mi empresa. ¿Sí? Es eso. Bueno, el tema de las cuentas lo vamos a ver la semana que viene. La verdad es que no llegamos porque, bueno, ahora ya son y 35, pero es más o menos explicar y también respondiendo a lo que había preguntado una compañera hace un rato, qué es cada cuenta, cómo van dentro del balance y no es más que eso. Y después ya empezamos a ver un poco de ejercicios. Eso, chicos. ¿Alguna duda? Todo muy claro. Gracias. No, por mi parte no. Gracias. Ok. Gracias, profe. Bueno, los libero y nada, fíjense de entrar al aula, descargarse el material. Si quieren empezar a hacer ejercicios, háganlos, empiecen a leer un poco el libro, porque es lo que nos va a acompañar todo el año el libro. ¿Sí? Dale, buenísimo. Dale, genial. Bueno, ok, Chao, Yamila, chicos, gracias. suerte. Chao, gracias.